El momento en que todo se desmoronó permanece grabado permanentemente en mi memoria. El día comenzó engañosamente normal, un martes cualquiera lleno del ritmo monótono de la vida cotidiana. El sonido de la cafetera proporcionaba su familiar melodía de fondo mientras yo atendía los correos electrónicos del trabajo, y mi hijo Jason hacía sus característicos intentos desganados por completar sus tareas escolares. Nada en el ambiente sugería la catástrofe inminente. Ninguna señal de advertencia indicaba la devastación que se aproximaba. En retrospectiva, incluso si hubiera presentido lo que se avecinaba, dudo que hubiera podido alterar el curso de los acontecimientos. Algunas calamidades están simplemente predestinadas. Me encontraba en la sala aquella tarde, revisando metódicamente los estados financieros en mi portátil cuando apareció la alerta, una notificación indicando que el saldo de la cuenta había caído por debajo del mínimo requerido. El mensaje me pareció inmediatamente extraño. La cuenta de ahorros universitarios se había mantenido meticulosamente con fondos más que suficientes. Laura y yo habíamos establecido un acuerdo tácito pero inquebrantable sobre su intocabilidad. 6 años de ahorro disciplinado para la educación de Jason no era algo que necesitáramos discutir porque su importancia era mutuamente comprendida. Al menos, eso es lo que yo había creído. Al iniciar sesión en la cuenta, anticipando algún error técnico, después de todo, los sistemas bancarios frecuentemente fallan, me encontré con una realidad que me golpeó con la fuerza de un tren en colisión. La cuenta mostraba un cero perfecto. No simplemente por debajo del saldo mínimo, sino completamente vacía, sin fondos, sin transacciones pendientes, nada. Me quedé mirando el monitor, viendo los dígitos difuminarse ante mis ojos, esperando desesperadamente alguna explicación alternativa. Mi voz tembló mientras llamaba, Laura. El silencio que respondió habló por sí mismo. Un segundo intento, más fuerte esta vez, produjo el mismo resultado. La casa estaba vacía. Fue entonces cuando las piezas comenzaron a encajar. Los cambios recientes en el comportamiento de Laura adquirieron de repente un nuevo significado, su inusual distanciamiento emocional, la inexplicable atención a su apariencia antes de hacer simples recados, sus respuestas evasivas cuando se le preguntaba sobre sus destinos. Había descartado estas señales como manifestaciones relacionadas con el estrés, presiones típicas de la vida. Nunca había imaginado las verdaderas implicaciones. Mis intentos de contactar su teléfono resultaron inútiles, directamente al buzón de voz, repetidamente. Mi corazón latía con intensidad creciente, cada latido reverberando en mi pecho como un trueno. Jason entró en la habitación en ese momento, consumiendo casualmente una manzana, completamente ajeno a la crisis que se desarrollaba. ¿Dónde está mamá?, logré preguntar, luchando por mantener la compostura por su bien. Su encogimiento casual de hombros y su simple respuesta, dijo que tenía que ir a algún lugar, se sintió como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Con manos temblorosas, accedí a nuestra cuenta de tarjeta de crédito compartida, aunque una parte de mí se resistía a enfrentar lo que ya sospechaba. La evidencia yacía allí en crudo detalle, un rastro de transacciones pintando un cuadro claro. Billetes de avión, alojamientos de lujo, establecimientos de comida costosos. Mi esposa había atravesado medio país, viviendo extravagantemente con fondos destinados a la educación de nuestro hijo. Luché por mantener la compostura en presencia de Jason, pero la lucha era visible. Mi mente corría con preguntas sobre su traición, cómo podía robar a nuestro hijo, la única parte inocente en nuestras dificultades matrimoniales. Es cierto, habíamos estado experimentando conflictos últimamente. Sí, nuestra relación tenía sus imperfecciones. Pero este nivel de traición parecía inconcebible. Jason se acercó, colocando su mano sobre mi hombro con una inquietante calma. Papá, está bien, me aseguró, su tono llevando un peso inesperado de comprensión. Lo arreglé todo.
Inicialmente, interpreté sus palabras como simple optimismo infantil. Los niños típicamente ven el mundo en términos absolutos, el bien contra el mal, problemas y sus soluciones directas. Quería creer que su declaración reflejaba esta perspectiva inocente. Sin embargo, algo en su forma de decirlo sugería un conocimiento más profundo, aunque me faltaba la energía emocional para investigar más. Mi atención permaneció fija en Laura. Las llamadas adicionales resultaron inútiles. La confirmación final llegó esa noche cuando descubrí su maleta faltante en el armario, cristalizando la dura realidad: nos había abandonado. La ira surgió en oleadas de intensidad creciente, dirigida tanto a ella como a mí mismo. La supervisión de señales obvias, el fracaso en prevenir esta traición, cada transacción fraudulenta y engaño se reproducía sin fin en mis pensamientos. Jason mantuvo un silencio inusual durante toda la noche, observándome con esa inquietante compostura. Después de que se retiró a la cama, me senté solo en la oscuridad, analizando los meses recientes en busca de señales perdidas. No surgieron respuestas. Solo el vasto vacío donde una vez residió la confianza y una traición tan profunda que amenazaba con consumirme por completo. Cualquier esperanza de encontrar claridad o resolución esa noche resultó fútil. La única certeza era el amargo conocimiento de que la mujer que amaba había elegido el interés propio sobre los lazos familiares, una decisión irreversible. Lo que permanecía desconocido para mí en esos momentos de desesperación era que Jason ya había iniciado su propia respuesta, una solución más allá de mi imaginación más salvaje. Los días siguientes pasaron en una niebla de funcionalidad mínima. Operaba en piloto automático, abrumado por una mezcla de rabia, desconcierto y devastación emocional. Mientras tanto, Jason mostraba una notable compostura para un niño de 10 años enfrentando el abandono materno. Mantenía su rutina con una normalidad inquietante, asistiendo a la escuela, completando tareas, interactuando con sus construcciones de Lego como si nada hubiera cambiado. Inicialmente, atribuí esto al shock, asumiendo que representaba la respuesta única de un niño al trauma. La realidad, sin embargo, era mucho más compleja. Jason no estaba evitando la situación, la estaba abordando activamente. Las primeras señales aparecieron sutilmente. Ocasionalmente lo encontraba intensamente concentrado en su tableta, con los dedos moviéndose rápidamente por la pantalla. Al notar mi presencia, minimizaba rápidamente lo que estaba trabajando, descartándolo como tarea con una casualidad practicada. Dado su establecida competencia con la tecnología, la programación y los juegos, inicialmente no vi nada sospechoso en este comportamiento. Luego vinieron las conversaciones telefónicas secretas. Una noche, descubriéndolo en la cocina hablando en tonos bajos, pregunté sobre su interlocutor. Su respuesta sobresaltada y su rápida salida, con el teléfono rápidamente oculto, plantearon preguntas que elegí no perseguir. Lo racionalicé como comunicación con amigos o quizás un consejero escolar, otro mecanismo de afrontamiento. El garaje eventualmente se convirtió en su santuario, donde pasaba cantidades crecientes de tiempo entre herramientas y componentes eléctricos. Inicialmente, esto parecía consistente con sus proyectos de ingeniería anteriores, su historia de construir robots y aviones modelo proporcionaba un contexto razonable. Sin embargo, la curiosidad de una noche llevó a un descubrimiento impactante. El garaje se había transformado en algo que se asemejaba a un centro de operaciones encubiertas. Una pizarra dominaba el espacio, cubierta de diagramas complejos, ecuaciones matemáticas y diagramas de flujo detallados, reminiscente de una sofisticada operación de vigilancia. Junto a ella había una computadora portátil mostrando líneas de código desplazándose, mientras Jason estaba sentado en el banco de trabajo, soldando lo que parecía ser equipo de vigilancia. Al notar mi presencia, intentó ocultar la pizarra con su pequeño cuerpo, su reacción confirmando que esto era mucho más que un proyecto infantil típico.
¿Qué es exactamente todo este equipo?, pregunté, examinando la escena con perplejidad creciente. No es nada importante, papá. Solo un trabajo escolar, respondió Jason, su tono defensivo y apresurado traicionando sus palabras. Lo miré con escepticismo. ¿Un trabajo escolar? ¿Desde cuando el programa de cuarto grado incluye equipos de vigilancia? Un rubor se extendió por el rostro de Jason. Por un breve momento, detecté la posibilidad de una inminente sinceridad. En cambio, simplemente descartó mi preocupación con un murmullo de «no lo entenderías» antes de recoger sus herramientas y retirarse hacia la casa. Me quedé en el garaje, con la mirada fija en los complejos diagramas que cubrían la pizarra, mi mente dando vueltas con posibilidades. La evidencia ante mí apuntaba a algo mucho más sofisticado que cualquier proyecto escolar o pasatiempo casual. La situación se volvió aún más peculiar conforme avanzaba el tiempo. Jason comenzó a indagar en los asuntos financieros de Laura con una especificidad inquietante. Sus preguntas revelaban un patrón calculado: consultas sobre cuentas bancarias adicionales, información de contraseñas y posibles actividades de inversión en el extranjero. Inicialmente, interpreté esto como una curiosidad infantil natural sobre la situación, pero gradualmente reconocí que se trataba de una recopilación sistemática de datos. ¿Qué motiva todas estas preguntas?, finalmente pregunté una noche, observándolo atentamente. Sin levantar la vista de la pantalla de su tableta, ofreció un encogimiento de hombros evasivo. Solo curiosidad. Jason, me dirigí a él con autoridad paternal, este comportamiento no es típico. Si algo te preocupa, necesitamos discutirlo. Finalmente encontró mi mirada, su expresión cuidadosamente neutral. Ya te lo dije, estoy manejando la situación. Lo entenderás pronto. El sueño me eludió esa noche, su críptica respuesta reproduciéndose en un bucle interminable en mis pensamientos. ¿Qué podría significar manejando la situación? El instinto paternal de confrontarlo, de exigir explicaciones, luchaba contra una inexplicable vacilación. Quizás el agotamiento nublaba mi juicio, o tal vez alguna parte irracional de mí realmente confiaba en su misteriosa seguridad. A la mañana siguiente, lo encontré en la cocina, completamente absorto en sus actividades en el portátil. Permaneció ajeno a mi presencia mientras observaba sus dedos moviéndose por el teclado con una inquietante pericia, un nivel de competencia que parecía incongruente con su edad. Jason, hablé suavemente, haciendo que se congelara a medio movimiento. Sí, papá. Las preguntas sobre sus actividades se formaron en mi mente pero permanecieron sin expresar. En su lugar, me retiré a un territorio más seguro. El desayuno está listo. En retrospectiva, mi fracaso en presionar más fuerte por respuestas me atormenta. Debería haber insistido en entender sus actividades, pero algo me detuvo, quizás el miedo a lo que podría descubrir. Su comportamiento se volvió cada vez más secreto en los días siguientes. La tableta nunca abandonaba su vista. El garaje permanecía cerrado durante sus sesiones de trabajo. Incluso la pizarra adquirió una cubierta protectora cuando no estaba en uso. Justo cuando comenzaba a racionalizar estos comportamientos como inofensivos, todo cambió con una llamada telefónica. El sol de la tarde tardía se filtraba por la ventana de la cocina mientras yo estaba de pie junto al fregadero, todavía intentando reconstruir mi realidad destrozada. Jason ocupaba su posición habitual en la sala de estar, profundamente absorto en sus actividades con la tableta. El nombre en la pantalla de mi teléfono me dejó helado: Laura. Mi impulso inicial fue ignorar la llamada. ¿Qué posible justificación podría ofrecer por sus acciones? Sin embargo, la curiosidad prevaleció, y contesté con hielo en la voz: ¿Qué quieres? Alex, gritó ella, su voz temblando de pánico. Por Dios, Alex, necesito tu ayuda. La audacia de su petición encendió mi furia. Ayudarte, respondí con mordaz sarcasmo.
Después de vaciar el fondo universitario de nuestro hijo y fugarte con tu amante. Dame una razón por la que debería. Alex, por favor escucha, suplicó, su voz quebrándose. Todo se ha desmoronado. Nada está saliendo como estaba planeado. Me aferré al mostrador buscando apoyo. Explícate. Es Damien, logró decir entre sollozos. Ha desaparecido por completo. Todas nuestras cuentas están congeladas, las suyas y las mías. No puedo acceder a nada. Y ahora las autoridades están involucradas. Sus palabras trajeron una oleada de fría satisfacción en lugar de simpatía. Quería preguntarle cómo se sentía experimentar el abandono de primera mano, pero mantuve mi silencio, permitiéndole continuar su narrativa desesperada. Alex, por favor, continuó, con la desesperación aumentando. Estoy completamente perdida aquí. Alguien ha orquestado todo esto. Estoy varada en Miami, sin fondos, sin identificación, nada. Damien prometió encargarse de todo, pero ahora simplemente, ha desaparecido. Parece que elegiste sabiamente a tu pareja, comenté secamente. Ella ignoró la puya, demasiado consumida por su crisis. Nunca pretendí que esto sucediera, Alex. Su voz se apagó. Solo que, Laura, mi contención finalmente se rompió. Solo decidiste robar a tu propio hijo. Solo abandonaste a tu familia por alguien que claramente te veía como desechable. ¿Es eso lo que nunca pretendiste? Siguió un largo silencio, puntuado solo por su respiración irregular. Cometí un terrible error, susurró finalmente. Un error, me reí sin humor. Esto no es un error, Laura. Esto fue una elección deliberada, egoísta y cruel. Ahora estás enfrentando las consecuencias. Alex, por favor, repitió, apenas audible ahora. No me queda nada. Estoy completamente perdida. Necesito tu ayuda. Antes de que pudiera responder, Jason apareció en la entrada de la cocina, tableta en mano, su comportamiento sorprendentemente casual. ¿Quién está al teléfono?, preguntó, como si esta fuera cualquier conversación ordinaria. Cubriendo el auricular del teléfono, bajé la voz para informarle, es tu madre. Una sombra momentánea cruzó el rostro de Jason antes de ser reemplazada por esa inquietantemente familiar expresión de serenidad calculada. Activa el altavoz, ordenó, su tono portando una autoridad que parecía fuera de lugar viniendo de un niño. Confía en mi criterio en esto, papá. Activa el altavoz. Algo en su comportamiento me hizo dudar, esto no era la petición de un niño, sino más bien una decisión ejecutiva. A pesar de mis reservas, me encontré obedeciendo, activando la función de altavoz y colocando el dispositivo sobre la encimera de la cocina. Laura, anuncié, endureciendo mi tono, estás en altavoz. Jason está presente. Un brusco jadeo se transmitió a través de la conexión. Jason, comenzó ella, su voz adoptando una cualidad más suave. Cariño, es mamá. Ahórrate la actuación, interrumpió Jason, sus palabras portando un desapego escalofriante. No tengo interés en tus explicaciones. Jason, por favor, imploró ella. Reconozco mis errores. Sé que he causado dolor. Esto no fue meramente un error, la interrumpió, su tono cortando a través de su súplica. Cometiste una traición deliberada. Saqueaste mi futuro. ¿Y ahora buscas nuestra ayuda? Eso es despreciable. Lo observé con asombro creciente. Sus patrones de habla se habían transformado, estas no eran las palabras de un alumno de cuarto grado, sino las de alguien mucho más sofisticado, más calculador, más ominoso. Jason, susurró Laura, su voz quebrándose. Soy tu madre. Te amo. Tus acciones niegan esa afirmación, respondió con precisión clínica.
El amor genuino no abandona. No roba. Elegiste a Damien sobre tu familia, y ahora estás experimentando las consecuencias. No siento ninguna simpatía. Esto es exactamente lo que te has ganado. Jason, por favor, sollozó. Te estoy suplicando ayuda. Su respuesta vino con una sonrisa que me heló la sangre, una expresión de control total y satisfacción. No te preocupes, madre. Ya me he encargado de todo. ¿Qué quieres decir? La confusión impregnaba su pregunta. Digamos simplemente, respondió, casi con alegría, que la capacidad de Damien para causar daño ha sido permanentemente eliminada. Al igual que la tuya. La conexión cesó abruptamente. Me quedé paralizado, mirando a mi hijo mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Qué acciones has tomado?, logré susurrar. Su mirada encontró la mía con un inquietante orgullo. Como te he estado diciendo, papá, he resuelto nuestra situación. Esa declaración, he resuelto nuestra situación, me dejó suspendido entre el orgullo, el horror y el absoluto desconcierto. Mi hijo de 10 años acababa de silenciar a su madre presa del pánico con un pronunciamiento enigmático que amplificaba mi inquietud exponencialmente. Mis pensamientos corrían a través de escenarios cada vez más improbables. ¿Qué podría haber logrado un niño? Jason, luché por mantener la compostura. Elabora qué quieres decir con resuelto. ¿Qué has hecho exactamente? Descartó la pregunta con indiferencia casual, como si estuviéramos discutiendo tareas rutinarias. Es sencillo, papá. Mamá y Damien ya no poseen la capacidad de hacernos daño. Mis órganos internos parecieron contraerse. Jason, esto no es un juego. Necesito entender tus acciones exactas. Soltó un suspiro de sutil condescendencia, como un adulto dirigiéndose a un niño excesivamente persistente, y me hizo un gesto para que lo acompañara a la sala de estar. Muy bien. Te lo demostraré. Sentado en el sofá, activó su tableta, revelando una intrincada disposición de estados financieros, gráficos y lo que parecía ser código de programación. Mi pulso se aceleró mientras comenzaba su explicación con precisión metódica, como si estuviera presentando un análisis técnico avanzado. Con respecto al robo de mi fondo universitario por parte de mamá, comenzó, determiné que si ella podía apropiarse del dinero, yo podía ingeniármelas para devolverlo. Observé, sin palabras, mientras mostraba una secuencia de transacciones bancarias. Los $50.000 robados habían sido efectivamente restaurados, no simplemente devueltos sino reorganizados e invertidos a través de sofisticados instrumentos financieros que excedían mi comprensión. ¿Cómo lograste esto?, balbuceé. Elemental, respondió, tratando el complejo hackeo financiero como un ejercicio trivial. La seguridad de las contraseñas de mamá era negligente. Utilicé sus credenciales almacenadas en el teléfono para acceder a sus cuentas, y posteriormente a las de Damien. Sus protocolos de seguridad eran igualmente inadecuados. Una vez que obtuve acceso, simplemente redirigí los fondos a su ubicación legítima. Eso constituye un acto criminal, observé, aunque mi protesta carecía de convicción. Su respuesta fue inmediata, al igual que malversar fondos del propio hijo. No pude contrarrestar esa lógica, pero mi incomodidad se intensificó mientras continuaba navegando por su tableta. Las transferencias bancarias representaban solo la fase inicial de su operación. Jason había ejecutado un plan mucho más completo. Damien mantenía múltiples cuentas fraudulentas, explicó, señalando varios elementos en la pantalla. La investigación reveló años de fraude financiero sistemático, esquemas piramidales, empresas fantasma, diversas decepciones. Compilé y presenté evidencia exhaustiva a las autoridades, proporcionando documentación suficiente para su inevitable encarcelamiento. ¿Reportaste esto oficialmente? Mi voz apenas se sostenía.
Afirmativo. Me aseguré de que el rastro de evidencia implicara también a mamá, agregó con una inquietante sonrisa burlona. Ella participó en el gasto de los fondos fraudulentos, haciéndola técnicamente cómplice del esquema. La vigilancia policial ahora se extiende también a sus actividades. Jason, comprendes la magnitud de tus acciones, insistí, elevando mi voz. Esto va más allá de la recuperación financiera. Has puesto a tu madre en grave peligro legal. Ella se colocó en esa situación, respondió bruscamente. Priorizó a Damien sobre su familia, a sí misma sobre sus obligaciones. ¿Por qué debería extender simpatía? Su lógica era irrefutable, sin embargo, escuchar tal razonamiento calculado de mi hijo, entregado con desapego clínico, creó un profundo dolor en mi pecho. Esto trascendía la rebeldía infantil normal, sugería algo más siniestro. ¿Y Damien? Pregunté, temiendo su respuesta. ¿Qué significa eso de que ya no estará por aquí? La sonrisa de Jason se ensanchó. Nada inmediatamente grave. Simplemente carece de recursos financieros u opciones de escape ahora. Las autoridades han congelado sus activos. Para cuando lo localicen, estará en la indigencia y enfrentando prisión. La manera casual en que discutía la destrucción de la vida de alguien, como si fuera intrascendente, me provocó escalofríos. Jason, elegí mis palabras con extremo cuidado, ¿por qué mantener el secreto sobre esta operación? ¿Por qué no permitirme manejar la situación? Su expresión se suavizó ligeramente mientras encontraba mi mirada. Porque reconocí tu inacción. Tu excesiva bondad le habría permitido escapar sin consecuencias. Alguien necesitaba intervenir, papá. Alguien tenía que proteger a nuestra familia. Sentí como si la realidad se hubiera desplazado bajo mis pies. Mi hijo, mi brillante, aparentemente inocente hijo, había orquestado independientemente no solo una solución a nuestra crisis, sino un sofisticado esquema de venganza más allá de mi imaginación. Luchaba con emociones conflictivas, orgullo por su ingenio versus terror por sus implicaciones. Después de un prolongado silencio, logré hablar. Jason, no estoy convencido de que este enfoque fuera apropiado. Inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo esa inquietante serenidad. Quizás no, pero los resultados son innegables. Me recosté contra los cojines del sofá, pasando los dedos por mi cabello mientras reflexionaba. Las palabras me fallaban mientras luchaba por procesar mis emociones. Mi hijo había logrado lo que yo no pude, tomar el control de una situación aparentemente desesperada y transformarla por completo. Sin embargo, las implicaciones de sus acciones pesaban enormemente en mi conciencia. Jason cerró su tableta y me miró fijamente con esa desconcertante mirada llena de seguridad. No hay motivo de preocupación, papá. La situación está ahora bajo control. Pero mientras lo observaba, una persistente inquietud me carcomía, sugiriendo que las cosas estaban lejos de resolverse. El sueño resultó esquivo tras la revelación de Jason. ¿Cómo no podría serlo? La magnitud de sus acciones se repetía incesantemente en mis pensamientos, como una película atascada en un bucle infinito. Mi hijo de 10 años había orquestado un plan de tal complejidad y efecto devastador que había desmantelado por completo las vidas de 2 adultos. Lo más perturbador era su completa ausencia de remordimiento respecto a las consecuencias. Me propuse abordarlo por la mañana, pero las circunstancias intervinieron. El teléfono sonó de nuevo, Laura. Mi reacción inmediata fue ignorarlo, ¿qué palabras posibles podrían alterar la realidad actual? Sin embargo, una especie de curiosidad masoquista me impulsó a contestar. ¿Qué? Exigí, prescindiendo de cortesías. Alex, estoy desesperada, lloró. Te estoy suplicando ayuda. Su voz se había transformado por completo. Se había esfumado la mujer segura de sí misma que había abandonado a nuestra familia sin vacilación.
En su lugar había alguien destrozada, desesperada. Tu atrevimiento es sorprendente, respondí con frialdad. Alex, por favor escucha, soltó frenéticamente. La policía me está investigando. Todas las cuentas están congeladas. Damien ha desaparecido por completo, no tengo idea de su paradero. Estoy atrapada, Alex. Sin recursos, sin lugar a dónde ir. ¿Y quién tiene la responsabilidad de esa situación?, interrumpí, elevando la voz. Alex, por favor, suplicó. Reconozco mis errores. Sé que os he hecho daño a ti y a Jason, pero este nivel de represalia es excesivo. No debería quedarme en la indigencia. Una risa áspera se me escapó. Vaciaste los fondos educativos de nuestro hijo, te fugaste con tu amante, y ahora te angustia que las consecuencias te hayan alcanzado. Esto es precisamente lo que te has ganado, Laura. Cada único aspecto. Siguió el silencio, interrumpido solo por su respiración irregular. Nunca anticipé esta severidad, susurró. No pensaste en absoluto, respondí bruscamente. Estabas demasiado absorta en tus escapadas con Damien como para considerar lo que estabas destruyendo. Bien, Laura, has construido esta situación. Ahora debes soportarla. Su compostura se quebró entonces, disolviéndose en sollozos incontrolados. Alex, te lo suplico. Por favor, ayúdame a escapar de esta situación. No tengo otras opciones. Mi mandíbula se tensó ante la presunción. No tienes otras opciones. La pura audacia de esa declaración encendió mi furia. Después de sus traiciones, tenía el descaro de presentarse como víctima, como si yo le debiera algo. No puedo ayudarte, afirmé rotundamente. No digas eso, rogó. Podrías hablar con las autoridades. Explicar la culpabilidad de Damien. Porque los engaños anteriores en tu nombre resultaron tan beneficiosos, interrumpí sarcásticamente. No, Laura. He terminado de resolver tus desastres. Alex, por favor, gritó, con la voz quebrada. Si no por mí, considera a Jason. Eso cruzó la línea final. No te atrevas a invocar el nombre de Jason, advertí, con voz peligrosamente baja. Has perdido el derecho de reclamar preocupación maternal después de tus acciones. Has dejado tus prioridades abundantemente claras, y excluían a tu familia. Alex, lo siento tanto, sollozó. Esta no era mi intención. Solo quería ser feliz. Felicidad, repetí con incredulidad. ¿Creíste que robar a tu hijo y huir con un estafador te traería satisfacción? Enhorabuena, Laura. Has logrado tu objetivo, ahora enfrenta las repercusiones. Siguió otro silencio prolongado, y momentáneamente pensé que había colgado. Entonces su voz regresó, pequeña y rota. ¿Es esta verdaderamente tu decisión?, preguntó. Simplemente me estás abandonando. La ironía de sus palabras casi me provocó risa. Tú iniciaste el abandono, declaré simplemente. Y no, Laura, esto no es abandono. Es permitirte enfrentar tu propia creación. Adiós. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Al girarme, encontré a Jason en la entrada, observando con esa familiar expresión calculadora. ¿Mantuviste tu posición?, indagó. Sí, respondí, con el agotamiento evidente en mi voz. Lo hice. Asintió con aparente satisfacción. Apropiado. Ha perdido cualquier derecho a nuestra ayuda. Quería explicar la complejidad, cómo a pesar de mi ira por la traición de Laura, una parte de mí luchaba con dejarla enfrentar las consecuencias sola. Pero observando la determinación férrea de Jason, reconocí que no lo comprendería. O quizás, más aterradoramente, sí lo haría. Jason, comencé cuidadosamente,
tus acciones y procesos de pensamiento no son típicos para tu edad. Este no es el comportamiento normal de un niño de 10 años. No soy un niño de 10 años típico, afirmó como cuestión de hecho. No tuve respuesta para esa afirmación. La experiencia me ha enseñado que individuos como Damien no aceptan silenciosamente la derrota cuando están acorralados. Contraatacan. Crean caos. Intentan arrastrar a otros con ellos. Eso es precisamente lo que ocurrió a continuación. Comenzó con otra llamada telefónica, no Laura esta vez, ya que había bloqueado su número. Esta venía de un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté, sospechando que quizás la policía finalmente había aprendido a Damien. Alex, gruñó una voz desde el otro extremo, baja, amenazante y saturada de malicia. Te crees muy listo, ¿verdad? Las palabras atravesaron la línea con veneno. Sentí mis músculos tensarse. Damien, reconocí secamente. No deberías estar ya escondido. Su risa carecía de humor. Oh, estoy bien escondido. No gracias a ti y a tu precoz retoño. ¿De verdad creíste que podrías destruir mi vida sin consecuencias? Mi mirada se desvió hacia la sala donde Jason estaba sentado en la alfombra, montando metódicamente un coche de modelo a escala con un aire de completa invulnerabilidad. Por un momento, contemplé fingir ignorancia, pero la futilidad era evidente. Damien claramente comprendía la situación. Tu situación actual es autoinfligida, respondí con ecuanimidad. Robaste a mi familia. Esperabas impunidad. Ignoras a quién estás desafiando, gruñó. Si crees que este asunto está concluido, estás gravemente equivocado. ¿Cuál es tu curso de acción previsto, Damien?, cuestioné, con la paciencia menguando. Estás arruinado financieramente. La policía te busca. Tu posición es insostenible. Quizás, respondió con una compostura escalofriante. Pero no enfrentaré las consecuencias solo. Conozco tu domicilio, Alex. Sé dónde estudia tu hijo. Si imaginas que aceptaré pasivamente esta ruina, estás fatalmente equivocado. Mi sangre se cristalizó. Esta no era una amenaza vacía. Los defectos de carácter de Damien eran numerosos: deshonestidad, robo, cobardía, pero las amenazas vacías no estaban entre ellos. Mantente alejado de mi hijo, advertí, mi voz traicionando mi ansiedad a pesar de mis esfuerzos por controlarla. ¿O qué?, se burló. ¿Desplegarás a tu hacker juvenil de nuevo? Adelante. Pongamos a prueba su determinación. Terminé la llamada antes de que pudiera continuar. Mis manos temblorosas colocaron el teléfono en la encimera mientras me ponía de pie, intentando procesar el intercambio. ¿Quién te contactó?, preguntó Jason con inquietante tranquilidad. Damien, respondí, girándome para enfrentarlo. Está al tanto de tus acciones. Está emitiendo amenazas. Jason permaneció impasible. Que lo intente, declaró con una frialdad que me heló. Esto no es un juego, insistí, arrodillándome frente a él. Este hombre representa un peligro real. Debemos alertar a las autoridades. No, Jason interrumpió firmemente. La policía resultará ineficaz hasta que ocurra un daño irreversible. Puedo manejar esta situación. Jason. Comencé. Papá, interrumpió de nuevo. Confía en mis capacidades. Quería argumentar que esta carga excedía las responsabilidades apropiadas para un niño de 10 años, que protegernos no era su obligación. Pero su expresión me detuvo. No era la mirada de un niño asustado, sino de alguien cuya decisión era irrevocable. Esa noche, Jason se retiró al garaje, asegurando la puerta tras él. Me faltaba la energía para intervenir. Pasé horas caminando por la sala,
reproduciendo mentalmente las amenazas de Damien. Cada sonido externo desencadenaba ansiedad. Cada sombra parecía amenazante. Jason finalmente emergió bien entrada la medianoche, apareciendo exhausto pero satisfecho, una ligera sonrisa jugando en sus labios. «Está completado», declaró simplemente. «¿Qué está completado?», pregunté, con el temor aumentando. Presentó su tableta, y mi corazón se desplomó mientras revisaba la pantalla. Había rastreado la ubicación de Damien utilizando sofisticada tecnología de suplantación GPS. Además, había infiltrado el teléfono temporal de Damien, documentando cada comunicación amenazante. La culminación fue una denuncia anónima a las autoridades, completa con evidencia exhaustiva para el arresto de Damien. «Jason», logré decir, mi voz mezclando asombro e incredulidad. «¿Comprendes tus acciones?». «Lo neutralicé», afirmó como cuestión de hecho. «Ahora es incapaz de hacernos daño». Quería aceptar esta conclusión, creer que la amenaza de Damien estaba eliminada y nuestra seguridad asegurada. Pero un entendimiento más profundo sugería lo contrario. Hombres como Damien raramente se rinden. La mañana siguiente confirmó mis temores. Un ladrillo había destrozado nuestra ventana frontal, portando una nota tosca en escritura furiosa: «Esto no ha terminado». Jason la descubrió primero, leyó el mensaje, lo comprimió y lo desechó sin comentarios. «Jason», aventuré con cautela, «quizás deberíamos trasladarnos temporalmente hasta que esto se resuelva». Encontró mi mirada, expresión inquebrantable. «La retirada es innecesaria, papá. Tengo una estrategia final que implementar». Lo miré fijamente, pulso acelerándose. «¿Qué estrategia final?». Su sonrisa entonces fue pequeña pero escalofriante. «Ya lo verás». Su seguridad casual, «ya lo verás», intensificó mi inquietud. Abordaba este caos que alteraba la vida como si fuera meramente un juego complejo que requería victoria. Pero la realidad se sentía mucho más severa mientras pasaba la noche limpiando vidrios rotos y asegurando cartón sobre la ventana, temiendo la siguiente acción de Damien, potencialmente peor. 2 días pasaron en tenso silencio. Jason mantuvo su rutina con normalidad superficial, aunque sentía su mente calculando continuamente. Evité cuestionar sus planes, parcialmente por reticencia a saber. Razoné que permanecer no involucrado podría permitirme pretender que mi hijo de 10 años no estaba orquestando una guerra estratégica contra un criminal adulto. Entonces llegó la confrontación. Al atardecer, el timbre de la puerta rompió nuestra tensión. Mi estómago se contrajo, no habíamos tenido visitantes desde el incidente del ladrillo, y ninguno era esperado. Jason levantó la vista de su tableta, expresión ilegible. «No abras», susurré instintivamente. Jason respondió con acción en lugar de palabras. Se levantó, se acercó a la puerta y examinó por la mirilla. Sin vacilación, desenganchó el cerrojo y abrió la puerta. Allí estaba Damien, encarnando la furia. Su rostro contorsionado de rabia, ojos inflamados y salvajes. Apenas se parecía a la figura confiada de las fotografías de Laura. Esta versión parecía desesperada y letal. «¿Dónde está él?», exigió Damien, forzando su entrada en el marco de la puerta. Me moví para interceptar, corazón tronando. «Necesitas irte», declaré, luchando por mantener la estabilidad. La mueca de Damien se profundizó. «No me iré hasta que tu prodigio explique mi ruina». Jason, para mi horror, dio un paso adelante. Su comportamiento sugería aburrimiento mientras cruzaba los brazos, enfrentando a Damien. «Lograste eso independientemente», declaró con calma. La mandíbula de Damien se tensó. «Escucha, pequeño. Estás en bancarrota», interrumpió Jason bruscamente.
Te enfrentas a cargos criminales en 3 estados, y ahora estás aquí, emitiendo amenazas contra mi padre y contra mí. Tácticamente insensato. Intenté alcanzar a Jason, con la intención de ponerlo a salvo, pero él rechazó mi intervención. Jason, detente, supliqué desesperadamente, pero él permaneció imperturbable. En cambio, avanzó hacia Damien, su voz manteniendo su compostura glacial. Tu presencia aquí es imprudente. Solo estás agravando tu situación. Damien soltó una risa áspera. Agravando. Niño, he tocado fondo. No me queda nada que perder. Esa es una equivocación fundamental, respondió Jason, sus labios formando una inquietante sonrisa. Antes de que pudiera comprender sus intenciones, Jason extrajo un pequeño dispositivo desconocido de su bolsillo. Con una pulsación de botón, el teléfono de Damien se activó, señalando datos entrantes. Damien recuperó su teléfono con visible irritación. ¿Qué es esto? Evidencia, declaró Jason concisamente. Mientras Damien escaneaba la pantalla, su expresión se transformó de confusión a visible angustia. Pequeño. Documentación de tus amenazas, continuó Jason, interrumpiendo el arrebato. Cada mensaje transmitido, cada llamada realizada, cada amenaza emitida, has creado un extenso rastro digital. Las autoridades ahora poseen todo. El rostro de Damien se oscureció. Estás intentando engañarme. Jason simplemente inclinó la cabeza en respuesta. En ese momento, comprendí la sofisticación de su estrategia. Esto no era meramente recolección de evidencia, era una trampa elaboradamente construida. El teléfono de Damien no estaba simplemente mostrando archivos, estaba transmitiendo en directo a las autoridades locales. Jason había transformado ingeniosamente el propio comportamiento amenazante de Damien en el instrumento de su caída. Damien se abalanzó hacia adelante, rostro contorsionado de rabia incontrolada. Pero antes de que pudiera avanzar más, las sirenas policiales atravesaron el aire. Jason permaneció perfectamente compuesto. Han llegado por ti, declaró con inquietante tranquilidad. Damien se congeló, su mirada disparándose hacia la ventana donde las luces rojas y azules ahora iluminaban la escena. Se volvió hacia Jason, su expresión una mezcla volátil de furia y pánico creciente. Este asunto no ha terminado, escupió venenosamente. Por el contrario, respondió Jason con finalidad, sí lo está. Los agentes de la ley irrumpieron por la entrada momentos después, armas desenfundadas. Damien no ofreció resistencia, reconociendo la futilidad de su posición. Mientras se lo llevaban, permanecí inmóvil, luchando por procesar la rápida secuencia de eventos. Jason se volvió hacia mí, su expresión inescrutable. Te informé de mi movimiento estratégico final, declaró quedamente. Jason, logré decir, mi voz inestable, comprendes la magnitud del riesgo que tomaste. Podría habernos hecho daño a cualquiera de los dos. Pero no lo hizo, respondió Jason como cuestión de hecho. Y ahora ha sido neutralizado. Quería reprenderlo, exigir explicaciones, hacerle entender la normalidad y el peligro de sus acciones. En cambio, solo pude observar en silencio atónito al niño que había superado sistemáticamente a un criminal experimentado. Jason encontró mi mirada, sus ojos reflejando agotamiento bajo su calma habitual. La situación está resuelta, papá. Estamos seguros ahora. Sin embargo, mientras observaba el vehículo policial desaparecer de vista, una abrumadora sensación de inquietud persistía. Nada en esta situación se sentía seguro. Una inquietante quietud descendió sobre la casa tras el arresto de Damien. El caos, las amenazas y el miedo persistente parecieron evaporarse instantáneamente, pero el silencio resultante no ofrecía consuelo. Se sentía opresivo, cargado de preguntas no expresadas, preguntas que no estaba seguro de querer respondidas.
Creí que marcaba la conclusión. Damien había sido removido de nuestras vidas. Jason había reanudado sus actividades normales, y yo podría concentrarme en reconstruir nuestra fracturada unidad familiar. Entonces Laura inició contacto nuevamente. Reconocí el número inmediatamente, aunque había bloqueado su línea principal, había descubierto un medio alternativo de comunicación. Contemplé ignorarlo, cuestionando qué quedaba por decir. La curiosidad prevaleció. ¿Qué quieres ahora, Laura?, exigí gélidamente. Su voz era apenas reconocible, debilitada y ronca, sugiriendo un prolongado insomnio. Alex, comenzó, pero vaciló. No voy a entretener tus apelaciones emocionales, interrumpí bruscamente. Si buscas ayuda financiera o absolución, ahórrate el esfuerzo. No busco dinero, respondió quedamente. Estoy insegura de lo que busco. Su respuesta me tomó desprevenido. Por primera vez desde que comenzó esta prueba, su tono no llevaba rastro de arrogancia o derecho, solo pura, absoluta derrota. Entonces explica esta llamada, exigí. Estoy enfrentando dificultades serias, Alex, admitió. Problemas genuinos. Ya veo, respondí sarcásticamente. Ignoró mi burla. La policía me está investigando. Sospechan mi participación en las operaciones fraudulentas de Damien. No estabas involucrada, dejé que la acusación flotara. Hizo una pausa. Inicialmente, ignoraba sus actividades, explicó, voz temblando. Cuando lo comprendí, ya estaba completamente implicada. Ahora están congelando cuentas, confiscando activos. No poseo nada. Eso nos hace dos, repliqué. Has olvidado que vaciaste el fondo educativo de Jason para financiar tu escapada. Fui una estúpida, reconoció, su voz quebrándose. Creí en el amor y la protección de Damien. Reí amargamente. ¿Cómo te ha servido esa creencia? Su silencio habló volúmenes. Explica tu propósito al llamar, Laura, presioné, mi tono más suave pero igualmente firme. Porque sois mi única conexión restante, respondió quedamente. Tú y Jason. Sus palabras me golpearon con fuerza inesperada, no por impacto emocional, sino por su pura ilusión. Esa conexión ya no existe, declaré firmemente. Se cortó cuando priorizaste a Damien sobre tu familia. Alex, por favor, suplicó, voz quebrándose. Reconozco mi grave error, pero sigo siendo la madre de Jason. Solo, necesito una oportunidad para enmendarme, suplicó. Una oportunidad para enmendarte, repetí con incredulidad. Laura, esto no es una transgresión menor. Cometiste un robo contra tu propio hijo. Lo abandonaste por un completo desconocido. Ahora que tu fantasía idealizada se ha derrumbado, esperas simplemente regresar. Eso es absolutamente inaceptable. Sus sollozos se transmitían a través de la conexión, pero mantuve mi determinación. Tenía que hacerlo. Alex, no tengo a dónde más acudir, imploró, la desesperación impregnando sus palabras. Eso no es mi problema, respondí con frialdad deliberada. Y el bienestar de Jason, insistió, voz temblorosa. No merece tener presencia maternal en su vida. Jason ha demostrado que funciona perfectamente sin ti, declaré tajantemente. Ha contribuido más a la estabilidad de esta familia en 2 semanas de lo que tú lograste en años. Hemos descubierto que somos bastante capaces sin ti, Laura. El silencio descendió en la línea. Inicialmente pensé que había colgado, pero entonces su voz emergió, apenas audible. Esta es tu posición final, susurró. Estás cortando completamente los lazos. Solté una risa amarga. Tú iniciaste esa ruptura. Ahora estás experimentando las consecuencias de tus elecciones.
No ofreció más respuesta que una respiración irregular antes de terminar la llamada. Al girarme, encontré a Jason en su posición habitual junto a la puerta, manteniendo su característica compostura. ¿Era madre?, inquirió. Asentí. ¿Qué quería? Regresar, declaré simplemente. Jason permaneció impasible. ¿Te negaste? Lo hice. Asintió con satisfacción. Apropiado. Ha perdido ese privilegio. Quería explicarle las complejidades del perdón, su papel en la sanación. Pero observando su actitud resuelta, las palabras no se formaban. Quizás había identificado una verdad fundamental: algunas acciones verdaderamente exceden los límites del perdón. Los días siguientes me encontraron analizando continuamente las orquestaciones de Jason. Sus logros eran innegables: un niño de 10 años que había superado en astucia a adultos, desmantelado empresas criminales y salvado a su familia de la ruina, todo mientras mantenía una compostura notable. La brillantez era innegable, pero simultáneamente aterradora. El comportamiento de Jason se desviaba significativamente de los patrones típicos de la infancia. No exhibía respuestas normales de miedo o vacilación. En cambio, abordaba las situaciones con estrategia calculada y ejecución precisa. Cada acción sugería participación en una elaborada partida de ajedrez visible solo para él. Mientras su efectividad era innegable, la frialdad subyacente resultaba cada vez más inquietante. Una noche, mientras contemplaba la reparación provisional de la ventana, Jason entró. Su habitual comportamiento confiado permanecía, aunque sus ojos portaban un peso adicional. «Papá», comenzó, sentándose a mi lado. «¿Albergas resentimiento hacia mis acciones?» La pregunta me pilló desprevenido. ¿Resentimiento? ¿Por qué específicamente? La totalidad de mi intervención, clarificó. Enfrentar a madre y a Damien, mantener el secreto. Exhalé pesadamente, procesando mi respuesta. Jason, comencé cuidadosamente, tus acciones excedieron los límites apropiados para cualquier niño de 10 años. No deberían haber sido necesarias para nadie. Sin embargo, resultaron efectivas, afirmó sin pestañear. Cierto, reconocí. Pero la efectividad no es la única consideración. Las implicaciones importan. Su ceño se frunció. Explica. Seleccioné mis palabras cuidadosamente. Tu aproximación a esta situación se desvió de los parámetros normales. No era psicológicamente saludable. Estas no son cargas que deberías soportar. Su expresión permaneció inmutable. Implementé medidas necesarias. ¿Quién más habría intervenido? Quería contradecir que no era su responsabilidad, que yo debería haber manejado la situación. Pero su evaluación era precisa. Mi propia parálisis emocional había creado un vacío que él se sintió obligado a llenar. Esa realización me hirió profundamente. Posees una inteligencia extraordinaria, Jason, reconocí después de un prolongado silencio. Más allá de mis capacidades. Pero sigues siendo mi hijo. La protección debería fluir de padre a hijo, no al revés. Sus ojos escrutaron los míos. ¿Y si resultas inadecuado?, preguntó suavemente. ¿Y si la responsabilidad recae por defecto en mí? No tuve respuesta. La evidencia de la necesidad de su intervención era irrefutable. Jason verdaderamente nos había protegido, asegurado nuestra supervivencia. Pero, ¿a qué costo personal? Gradualmente, la vida adoptó una apariencia de normalidad. Damien permanecía encarcelado, y el silencio de Laura sugería preocupación por complicaciones legales. La atmósfera del hogar alcanzó un grado de tranquilidad, aunque se sentía precaria, como cristal delicado esperando fracturarse. Una tarde, encontré a Jason en el garaje, absorto en su último proyecto, un sofisticado dron,
meticulosamente construido con circuitos precisamente dispuestos. Reconoció mi presencia con una ligera sonrisa. Hola, papá. Observé su trabajo desde la puerta. Mantienes una creación constante. Se encogió de hombros. Proporciona compromiso mental. Eso es beneficioso, aventuré cuidadosamente. Pero Jason, la resolución perpetua de problemas no es obligatoria. A veces la aceptación es apropiada. Continuó soldando momentáneamente antes de responder quedamente. Carezco de esa capacidad. Elabora. Dejó sus herramientas a un lado, su expresión intensificándose. No puedo simplemente aceptar la imperfección. Los sistemas rotos exigen reparación. Los problemas requieren soluciones. Es fundamental para mi proceso cognitivo. Quería liberarlo de esta obligación autoimpuesta, explicar que la corrección universal no era su responsabilidad. Pero reconocí la futilidad. La perspectiva de Jason era fundamentalmente diferente, inmune a la tranquilización convencional. Posees habilidades excepcionales, Jason, reconocí finalmente. Pero conllevan una responsabilidad correspondiente. Necesitarás determinar su aplicación y a quién confiar su despliegue. Asintió pensativamente. Comprendo. Lo observé más detenidamente, mi pecho contrayéndose con orgullo y preocupación conflictivos. Su brillantez era innegable, pero tal capacidad podría manifestarse constructiva o destructivamente. Solo podía esperar que sus elecciones futuras favorecieran la creación sobre la destrucción. Más tarde esa noche, la advertencia final de Laura resonó en mis pensamientos: has criado más que un superviviente, has creado un conquistador. Pero ten cuidado, Alex. Su capacidad emocional podría eventualmente resultar irreparable. Me resistí a las implicaciones, pero la preocupación persistía. Jason verdaderamente había trascendido la mera supervivencia para convertirse en una fuerza formidable. Mientras el orgullo por sus capacidades era natural, no podía suprimir la ansiedad sobre los potenciales caminos futuros que su brillantez sin control podría seguir. Por ahora, sin embargo, habíamos alcanzado estabilidad. Me resolví a preservarla, por el bien de ambos. No olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a este vídeo. Tu apoyo es crucial para ayudarnos a crecer. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.